El cementerio de Corleone guarda muchos secretos, algunos para siempre, porque quien los podría contar está enterrado en el camposanto por culpa de ellos. Tumbas no marcadas, cuerpos sin identificar, asesinatos. Los cementerios en general son un reflejo de la historia de un lugar, y en el de Corleone en particular, en la Sicilia profunda, quizás sea donde mejor se pueda conocer la vida y el pasado de este pueblo traspasado por el crimen y asociado desde hace casi 100 años a la mafia. Un lugar donde el silencio pesa y se respira. Las víctimas y victimarios comparten descanso y ambos bandos esconden su nombre y su rastro a veces, aunque por motivos muy distintos. El camposanto de Corleone es bello, lleno de estatuas, panteones y monumentos funerarios. Está sembrado de flores frescas, velas encendidas y vivos que recuerdan. Hay mucha vida, más que en el propio pueblo, pero la atmósfera es densa. Accedo a él a plena mañana soleada y me siento observada. Siempre hay alguien que me está vigilando. Siento sus ojos en mis pasos y en mi teléfono móvil que graba las tumbas e intenta reconocer los sepulcros de esos muertos que aún convertidos en polvo gobiernan. Mi cámara genera desconfianza y hasta cierto punto lo entiendo. Muchos quieren olvidar y mi teléfono es una amenaza que vengo a grabar allí. Me fijo en que hay quien no solo visita una tumba, sino que hace rondas y se pasea por todo el camposanto. Un hombre en particular me observa de refilón, con gravedad, una mirada que no esconde la hostilidad. Yo lo miro a los ojos y lo saludo con una sonrisa. Buongiorno. No se lo espera y después, casualidad o no me lo vuelvo a cruzar más. En el cementerio de Corleone convergen bajo el mismo suelo los capos todopoderosos con sus víctimas y los cadáveres fantasma, como los conocen los habitantes, personas que la mafia eliminó, haciendo desaparecer su nombre y su rastro, porque es la única forma de evitar que se sepa lo que sucedió. Pero aún así, todo el mundo sabe, porque no hay tierra que tape la verdad, como pasó con el muerto Francesco Coniglio, un empresario de pompas fúnebres asesinado en 1976 por ser conocedor de muchos secretos del cementerio, como por ejemplo, quiénes eran los que estaban enterrados en tumbas anónimas, quiénes eran los asesinados sin identificar. Sabía demasiado los que lo mataron. No se querían arriesgar a que Coniglio contara lo que sabía. O Plácido Rizzotto, el sindicalista ejecutado por el mafioso Luciano Liggio y sus secuaces. Los restos de Rizzotto fueron recuperados en 2009. Estaba enterrado en un cementerio mafioso del pueblo perdido de Sicilia. Solo gracias a la confesión de un mafioso arrepentido fueron hallados los restos del sindicalista 40 años después de su desaparición. O Caloreggio Vagarella, que yace con el cráneo agujereado por un disparo. Murió en la matanza de Alazzio o en un enfrentamiento entre bandas mafiosas en Palermo que terminó con la muerte de 5 mafiosos. Vagarello era el cuñado de uno de los capos más importantes de toda la historia de la mafia siciliana, Salvatore Totorrina, que también está enterrado en Corleone. Dicen que el mismo Rina fue quien sepultó a Vagarella sin identificarlo. Capo de capos, la leyenda negra ha perseguido a Rina desde hace demasiadas décadas. Sin ir más lejos, acabó condenado a 26 cadenas perpetuas por todos los crímenes que se le atribuyeron. Dicen que mató a 80 personas y que ordenó liquidar a otras 200, pero hay quien apunta a que su currículum es mucho más extenso. Nació en Corleone y a los 13 años tomó el mando de su hogar después de que su padre y su hermano murieran al estallarles encima una bomba de la Segunda Guerra Mundial. Tras la explosión, Salvatore se unió al mundo del AMPA para ayudar a alimentar a su familia. Se cuenta que sus primeros crímenes los perpetró a los 15 años. Con el tiempo se convirtió en el líder de los Corleonesi. Dicen que entre 1981 y 83, Rina y otros miembros de la organización hicieron desaparecer a más de 1.700 opositores, comenzando por la aristocracia mafiosa hasta alcanzar a todo aquel que fuera en contra de sus intereses. Funcionarios, magistrados, periodistas, policías, militares, empresarios. En Corleone, sin ir más lejos, hay una calle con placas en el suelo que recuerda el nombre y la profesión de cada uno de los desaparecidos por la mafia. Una prueba de que el pueblo tiene el corazón dividido entre el recuerdo y el olvido. Su reinado de terror adquirió su máximo nivel de espectacularidad con el asesinato de los magistrados Giovanni Falcone y Paolo Borsellino en el año 1992, 2 crímenes que conmocionaron al país.
Los magistrados habían enjuiciado a más de 300 hombres de Totorrina, en lo que se llamó los enjuiciamientos del Maxi-proceso en 1986. Como consecuencia, la mafia hizo explotar sus vehículos. Con su muerte, Rina y los suyos lanzaron un mensaje alto y claro. No solo habían asesinado a 2 hombres, sino a todo lo que representaban. Tras los atentados a estos mandatarios de la justicia italiana, el gobierno decidió llegar a un acuerdo con Rina, en el cual se estipulaba un cese al fuego y otras condiciones como la bajada de los precios de la gasolina en Sicilia. Aunque logró un acuerdo, Rina fue capturado en 1993 en el centro de Palermo, cuando estaba esperando el cambio de un semáforo en rojo. Falleció en el hospital penitenciario en 2017 a los 87 años y fue enterrado en el cementerio de Corleone. Estaba excomulgado por la Iglesia y su ataúd solo recibió una escueta bendición de un sacerdote que se marchó a toda prisa. En el entierro solo estuvo presente su familia y se prohibió el acceso al camposanto a la prensa y a los extraños. Antes de que el féretro de Rina llegara a Corleone, el camposanto estuvo cerrado al público 3 días y custodiado por centenares de policías de civil. Luego, cuando llegó el coche fúnebre, estuvo escoltado por cientos de policías. En la lápida hay 4 fotografías sin nombre. Una pertenece al padre de Totorrina. Las otras 3 corresponden a la madre de Rina y a 2 de sus tías. En el mismo cementerio está enterrado Bernardo Provenzano, el jefe mafioso que heredó el poder de Rina cuando éste fue arrestado. Se dice que Provenzano fue uno de los mafiosos más misteriosos que se han conocido. Permaneció 43 años en busca y captura y la policía lo acabó encontrando escondido en un caserío cerca de Corleone, su pueblo. El capo Luciano Liggio lo definió de la siguiente manera: dispara como Dios, pero tiene el cerebro de un pollo. A su vez, Luciano Liggio fue un histórico líder de los Corleonesi y también está enterrado en Corleone. De hecho, Rina fue su sucesor. La historia de Provenzano es curiosa. Todos, incluido el propio Rina, creían que Provenzano era más tonto que un lápiz, pero los hechos demuestran otra cosa. Tomó el relevo sin oposición interna después del arresto de Rina y puso en práctica sus planes. La Cosa Nostra redujo al mínimo sus acciones violentas y dedicó sus esfuerzos a infiltrarse en los tribunales, las comisarías, los periódicos y las instituciones, mientras invertía con sabiduría los fondos obtenidos con el tráfico de... Durante años residió en un piso prácticamente contiguo al Palacio de Justicia de Palermo y paseó con tranquilidad por delante de la policía. Se dice que cada semana se reunía con un sacerdote para confesarse y para hablar de religión. También reposan los restos de otro alto jefe, Michel Navarra, un histórico capo asesinado en el 1958 en una emboscada orquestada por Bernardo Provenzano y Luciano Liggio, precisamente. El pueblo de Corleone saltó al estrellato mundial a raíz de la publicación del Padrino, el libro de Mario Puzo, que años más tarde Francis Ford Coppola llevaría al cine. Está situado al oeste de la isla de Sicilia, el pueblo de las viudas y el silencio. Encajado entre montañas, se accede a través de una carretera de curvas que une Palermo con Agrigento, en el puro interior. Rodeado de campos, su población se sitúa alrededor de los 12.000 habitantes. Tiene un origen muy antiguo. Se cree que fue construido sobre los vestigios de una polis griega conocida como Esquera. A su vez, ha sido dominado por los romanos, los bizantinos, los árabes, los normandos y los aragoneses. Todo gracias a su posición geográfica estratégica, que la ha convertido en un mirador natural de gran parte del territorio. A lo largo del siglo XX, a Corleone le ha azotado la necesidad. Muchos habitantes, campesinos, decidieron emigrar a los Estados Unidos en busca de una vida mejor. Hay quien sitúa el origen de la mafia en Corleone a finales del siglo XIX, una historia de casi 200 años. Se cuenta que todo comenzó cuando los empresarios de la isla se unieron y formaron pequeños ejércitos privados para proteger sus propiedades. Así, estos grupos armados empezaron a ser más eficientes que las propias autoridades italianas, que no eran capaces de garantizar la seguridad civil, y esta aristocracia mafiosa que se fue gestando comenzó a ganarse el respeto entre la alta sociedad del sur. Con el tiempo, estos hombres se fueron introduciendo en la política y en otras esferas de poder y extorsionaron a los dirigentes para ejercer presiones en algunos votantes y acabaron nombrando a los gobernantes que ellos querían, a fin de asegurarse la protección de sus propios negocios e intereses.
A lo largo del siglo XX, Corleone estuvo asociada a la mafia y fue lugar de origen de muchos líderes mafiosos como Michel Navarra, Luciano Leggio, Leoluca Bagarella, Toto Riina y Bernardo Provenzano, sin mencionar a todos aquellos que emigraron a los Estados Unidos. Hubo muchos enfrentamientos entre bandas mafiosas rivales a lo largo de los años 50 y 60 que dejaron verdaderos regueros de sangre, cosidos a balazos, despeñados por los montes, desaparecidos. Después de la Segunda Guerra Mundial y extinta la presión que ejercía Benito Mussolini sobre la mafia, esta volvió a florecer. También fueron muy duros los años 70 y 80, porque los Corleonesi impusieron su reinado del terror. Los Corleonesi es el nombre que se le da a un grupo de la mafia siciliana que dominó la Cosa Nostra durante las décadas de 1980 y 1990. Eran llamados así porque sus líderes más destacados provenían de Corleone precisamente, como Luciano Leggio, Toto Riina, Bernardo Provenzano y Lorenzo Bagarella, el cuñado de Riina. Pero es que además, las garras de esta maldición secular aún se clavan sobre este pueblo. Dicen que la presencia de la Cosa Nostra en el sur de Italia aún es muy poderosa. Sin ir más lejos, en 2016, el ayuntamiento de Corleone fue disuelto por el gobierno italiano de Mario Renzi por sus vínculos con la mafia.